Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Muy bien. Siempre se habla de la pandemia, ¿viste? Ya uno, cuando habla tanto de la pandemia, yo creo que hay una cosa importante acá, que tenemos que tener cuidado con esto. El que se quiere vacunar, boca cerrada, y el que no se quiere vacunar, también. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia habla claramente que no es de todo la fe. No es de todo la fe. ¿Está bien? Que no es de todo la fe. Porque hay hermanos que a lo mejor tienen poca fe. Y hay otros que tienen mucha fe. Por eso, si vos no te vacunas, no digas nada. ¿Sabes por qué? Porque corre el peligro que te puede agarrar y después el nombre del Señor va a ser blasfemado. Por eso, no hay que decir. Siempre cuando hubo epidemias, siempre se trató de esquivar de la epidemia para que no le agarre a la persona. Es un orden del gobierno. Y el Señor nos mandó a obedecer. Nosotros sabemos que tenemos un Dios poderoso que hace todas las cosas. Pero la Biblia habla que no es de toda la fe. Hay algunos que más dudan que los que tienen fe. Y si duda, es peligroso. Pero lo importante es que tengamos confianza en Dios y obedezcamos a lo que muchas veces las autoridades proponen. ¿Por qué? Porque es parte de Dios que debemos obedecer. Ya hemos visto que muchísimas personas, millones de personas se han vacunado y ninguna ha muerto hasta ahora. Ahora salvo que le hayan puesto agua, no sé cómo dice Orlando. Pero no es así, hermano. Obedezca, porque yo creo que no va a pasar nada. Obedezcan y yo creo que es mejor el obedecer. Total, sabemos que nosotros tenemos un Dios poderoso, que si Él hubiera querido, esta pandemia ya se hubiera dispersado. Pero lo importante es obedecer. Importante. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hoy es Día de la Mujer, dicen así por todo. Hay cada cosa que sacan a todos de las mujeres, ¿viste? De nosotros los hombres nada. Día de la Mujer. Qué importante que a la mujer en la casa, en el hogar, lo que Dios nos dio a nosotros. Y es la importancia que tiene la mujer. Y debemos cuidarlo porque es mandato de Dios y Dios quiere que sea así. Nosotros no podemos cambiar. Dios quiere que sea así. Pero lo muy importante, vamos en esta mañana a hablar de un tema muy importante, del vivir cristiano. ¿Cómo fue el vivir cristiano en este tiempo de pandemia? Hay muchas personas que a veces pensamos, pero esto nos va a traer un bajón tanto un año que no se congregamos. Es muy bueno congregarse, pero la importancia que tiene también es de acuerdo al contacto que vos tengas con Dios. ¿Cuál es el contacto que tenés con Dios en tu hogar? ¿Qué te habla Dios cada día en tu vida? Que también es importante. Y eso te va a llevar a que sea una persona que pueda llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, hablando en 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, dice así: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducid con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Qué importante este último versículo. Para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Y eso es lo que debe actuar en nuestra vida. El apóstol Pedro, cuando está hablando a los hermanos, son hermanos dispersos que estaban huyendo porque eran perseguidos por causa del Evangelio. Y fíjense ustedes, ellos tenían una tremenda aflicción por lo que estaba ocurriendo en la vida de cada uno de ellos, por causa del Evangelio. Y hoy en el día nosotros por cualquier cosa, por un virus, por cualquier cosa, estamos latentes pensando en esas cosas. Ellos pensaban en llevar la palabra de Dios aún en esos momentos difíciles. Y ustedes saben que la costumbre de ellos era, como estaban allí siempre en aflicción, lo que ellos tenían en común era la aflicción. Ellos no tenían gozo, tenían aflicción, porque eran perseguidos por causa del nombre del Señor Jesús. Por causa del nombre del Señor Jesús. Por eso tenemos que recordar también que la epístola, el autor está inclinado a exhortar, pero también a animar a los hermanos. Ellos estaban pasando momentos difíciles, pero en ese momento difícil es donde nosotros tenemos que animar, exhortar al hermano, pero también al mismo tiempo animarlo. Estamos viviendo un momento difícil, no para predicar el Evangelio, porque el Evangelio se predica igual, de otras cosas, pero ahí, en ese momento, en la cual el hermano está desanimado, ahí tenés que exhortarlo y animarlo, porque sabemos nosotros que tenemos un Dios que es poderoso y Él nos va a cuidar. Por eso también sabemos que aquellos cristianos que recibieron la carta de Pablo eran judíos y gentiles, y una sola cosa, como había mencionado, en común tenían: las aflicciones. Eso era todo. Imagínense ustedes si nos pasaría a nosotros eso, que estuviéramos siempre afligidos. Ni a la iglesia vendríamos. No vendríamos a la iglesia. Por eso el apóstol Pedro le dice: ustedes tienen que ceñir los lomos de vuestro entendimiento, sabiendo que tenemos un Salvador que nos cuida. Pero en esa manera de vivir, en ese andar del vivir cristiano, el apóstol va a decir: ustedes, hay dos cosas importantes en este pasaje. Deben vivir resueltamente en esperanza. Eso es importante en la vida cristiana, porque el Señor no nos ha dejado desamparados. Es para que nosotros vivamos en esperanza. Por eso dice la palabra de Dios que Él nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Debemos poner una vez por todas vuestra esperanza en forma inalterable. Quiere decir no dudando. Nuestra esperanza que sea efectiva. Nosotros estamos luchando, estamos trabajando acá, no estamos perseguidos, porque aquellos discípulos, se pasen ustedes, que estaban siendo perseguidos. Ustedes piensen en la esperanza. Piensen que si le falta algo, está algo hermoso preparado para ustedes. Porque yo fui a preparar lugar, dice el Señor, para que a donde yo esté, vosotros también estéis. Ellos tenían mala muerte que la vida, En ese tiempo lo mataban. Ahora nosotros no tenemos eso. Por eso es muy importante que nuestra esperanza sea inalterable, sin dudar, sin desalentarnos en la esperanza.
Porque cuando nosotros nos desalentamos, ¿sabes qué hacemos? Tenemos muchas veces algo muy importante en la vida, de desanimarlo, de desalentarlo. Y el desaliento es lo peor que hay en la vida cristiana. Cuando vos llegás a un punto que te desalentás, no querés seguir más por causa de cosas que pasan en la vida cristiana o en la iglesia y en todo lado, es lo peor que puede haber. Es lo peor. No tienes que desalentarle, porque si no va a pasar como aquel siervo malo que pensó que el Señor tarda en venir. Mi Señor tarda en venir. Entonces, ¿qué hizo? Me voy a comer y a beber con los borrachos como hacía antes. Como llevaba la vida de antes. No, eso no manda Dios. Eso hace el desaliento cuando vos te desanimás. Cuando vos decís que estás cansado. Ojalá en la iglesia nos cansemos de los hermanos. Nos cansemos de los hermanos. Aunque no hagan las cosas bien, pero que nos cansemos porque es parte de la obra del Señor. El Señor no nos ha presentado jardín de rosas a cada uno de nosotros, sino aflicciones. Por eso dice la palabra de Dios, tenés que retener esta esperanza, pero también dice que tenemos en esa vida que llevamos del vivir cristiano, tenemos que ser conscientes en santidad. Tenemos que vivir conscientes en santidad. Y eso es lo que a veces cuesta en esta clase de día, santidad. El apóstol, después de haber descubierto esta posición que nosotros tenemos, dice que hay algo que quiere mostrar. Esa posición que tenemos nosotros es triple. Somos hijos, peregrinos, pero también rescatados. Y allí debemos vivir en santidad, no hay nada que hacer. Esa palabra santidad muchas veces se ha tomado equivocadamente, creyendo que nosotros tenemos que vivir como el Señor. Dice la Escritura, sed santo, dice, porque yo soy santo. Sed santo. Ustedes saben, cuando nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Él nos ha santificado. Es como si nos pusiera un nombre. Yo desde hoy le voy a llamar a Mauro, no lo llamo más Mauro, santo lo llamo. Pero no es porque es santo, lo llamo santo. La posición que tenemos, esa es algo que nadie puede quitarlo, porque posicionalmente somos santos delante de Dios por la sangre de Jesucristo. Nadie es santo. Posicionalmente nosotros somos santos por la sangre de Jesucristo. ¿Y por qué no podemos ser santos? Como yo soy santo, el Señor no. Porque nosotros en sí tenemos una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Adán, antes que cayó en el pecado, ¿era santo? Era santo. Era perfecto. Si Adán cayó, Satanás lo tiró abajo a Adán, que era perfecto, creado a la imagen de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Lo tentó, cayó. ¿Cuánto más a nosotros, hermanos, que nosotros llevamos dentro de sí una naturaleza pecaminosa? Por eso estamos propensos a caer en cualquier cosa. Porque hay una naturaleza pecaminosa que dice el apóstol Pablo también. El bien que quiero hacer no lo hago, pero aquello que no quiero, eso lo hago. Y veo que hay en mí algo que me tiene cautivo, la ley del pecado. Eso es lo que hace. Por eso tenemos que tener cuidado, porque esas naturalezas luchan. No vamos a pretender ser como el Señor. Dice la Escritura, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús,
para buenas obras. En Cristo Jesús hemos sido creados, no igual a Cristo, en Cristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ella. Ahora dice el apóstol Pedro, después de haber descubierto esto, la posición que tenemos es hijo. Y qué privilegio es ser hijo de Dios. Y él va a mostrar algo muy importante en Efesios 2:3, la forma de vivir que nosotros teníamos, entre los cuales también vosotros vivisteis en otros tiempos, en los deseos de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero él nos dice en primer lugar que debemos ser conscientes de esta posición como hijos obedientes. ¿Y qué quiere decir cuando dice hijo obediente? Y ahí nosotros podemos darnos cuenta que nada tiene que ver lo que vos podás estar haciendo en la obra del Señor, lo que podés estar trabajando en distintos lugares, cuántos lugares, te podés dar cuenta. ¿Sabe por qué? Porque eso que es importante en nuestra vida es, ¿cuál es el contacto que tenés con Dios? ¿Cuál es el contacto? Porque nosotros antes vivíamos, pero si vivíamos otra vez de acuerdo a la voluntad del mundo, somos esclavos de él otra vez. Él es santo y tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir. Y esto nos habla de que el creyente muchas veces, hermano, no hay que dudar que no va a caer. Puede caer. Es un hijo de Dios. Una vez en un mensaje habló Billy Graham y habló de lo que pasa en el creyente y en el inconverso. El creyente dice que es como una oveja que va y cae en el barro, se embarra. ¿Pero qué hace la oveja? ¿Se queda ahí? No, jamás. La oveja se sale de ahí. Se hace, sacuda y busca limpiarse. Busca limpiarse porque es un hijo de Dios. Pero cuando hacemos la comparación del cerdo, no. El cerdo cuando se largó en el barro se empieza a revolcar y eso le gusta. Por eso, hermano, nuestra vida no es porque no vamos a caer. ¿Cuántas veces en distintas formas le fallamos a Dios? Pero para eso está Él. Él es el pronto auxilio, el socorro. Él es nuestro abogado. Vivir, dice, en santidad. Por eso en la familia del Padre Celestial, vosotros, dice, sois hijos. Por tanto, vuestra semejanza, dice, habla de santidad. De santidad. Por eso, cuando pensamos en esto, pensamos de algo muy importante que nosotros tenemos. Que para eso está Él. Para eso está, para socorrernos, para traernos por causa de la gracia, para el oportuno socorro, dice. Está Él para sacarnos. Y eso habla la santidad en tres formas muy especiales. Principalmente posicional, esa es la que nadie te va a sacar. Vos sos santo, te puse santo y vos vas a hacer. Pero está la progresiva, la que andás vos acá. La progresiva. Dice Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Y cuándo somos santificados? Cuando tomamos la palabra de Dios. Santifícalo en tu palabra es verdad. Esa es
la posicional, la progresiva, la que andamos nosotros, porque Dios nos ve. Por eso dice que nuestro andar, dice ahí, debemos andar con temor y temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación, porque Él nos ve. No interesa que nadie te vea, pero Dios ve. Dios te ve. Yo casualmente estaba escuchando un programa donde había uno que hablaba acerca, le hicieron una pregunta, dice, toda enfermedad, todas cosas vienen del diablo. ¿Sabe la respuesta que dijo este hermano? No todas las cosas vienen del diablo. El diablo tiene su gente a quien él lo castiga. El diablo tiene su gente porque el creyente, el diablo no puede tocarle. Al creyente el diablo no puede tocarle. Él tiene su gente a quien lo castiga. Pero sí Dios puede castigar a nosotros, a los creyentes. ¿Por qué? Porque habla la palabra de Dios. ¿Qué padre es aquel que a su hijo no lo disciplina? Lo disciplina. Dios puede disciplinarte. El diablo no. Nosotros tenemos la costumbre de decir el diablo, ese anda el diablo, cualquier cosa nos rozaron algo por ahí, el diablo. No es todo el diablo. No es todo el diablo. Dios disciplina a sus hijos. El diablo disciplina a sus hijos. Porque el diablo no puede tocar a los hijos de Dios. Por eso consideramos la última posición de la santidad eterna. Eso es maravilloso. ¿Estás esperando esa santidad? La santidad eterna. Y me gusta cuando miramos allí el Juan capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, que dice, amado, Juan capítulo 3, muy amado, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes, esa es la santificación eterna, la que ya estamos santificados completo. Y otra vez toca la esperanza, dice, y el que tiene esta esperanza, en Él se purifica. El que tiene esta esperanza en Él se purifica. Cada día, hermano, debemos estar purificándonos con la sangre de Jesucristo. Todos los días, porque el Señor dice, cuando habló en el Padre Nuestro, en la oración dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos. Todo el día caemos. Porque, como decía el poeta en su canción, en una estrofa de una canción, hay una fuente sin igual de sangre de Emmanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Día a día. Esto es un diario, hermano, no podemos dejar de tener un contacto con Dios. Porque muchas veces podemos caer en el error de pensar de que no tenemos ninguna esperanza, Pero Él dice que como peregrino, Él juzga la obra de cada uno de nosotros. Nosotros vivimos en una patria terrenal acá, pero la nuestra es la celestial, peregrino, estamos de paso allá. Estamos de paso. Por eso el apóstol dice allí en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos.
Ahora dice que Él juzga la obra de cada uno. Vuestro privilegio, dice, es claro, peregrino de Dios, pero nuestras obligaciones igual, sin olvidar la conducta en la tierra, porque estamos siendo juzgados por la luz del cielo. Él nos ve. Y ahí es donde Dios toca a veces, porque somos hijos. Somos hijos. No somos bastardos, somos hijos de Dios. Por eso es lo que hace Dios en cada uno de nosotros. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. De vuestra manera de vivir. Ahora tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes a lo que Dios dice de cada uno de nosotros. Tenemos que hacer lo que Dios manda, lo que nosotros muchas veces tendemos a hacer cosas que a nosotros nos gustan. Yo quiero ir para allá, bueno, yo voy a ir para allá. Voy a ir a evangelizar para acá, me gusta la parte de acá, del lado del poniente, me gusta para allá. Voy a ir para ahí a evangelizar. Dios te ha puesto acá. Dios te ha puesto acá. Tenés que hacer. Si no, te va a pasar lo mismo que le pasó a Moisés. Moisés, cuando Dios le dice, Moisés, anda y háblale a la piedra, dice, para que salga agua. Anda a hablarle a esa roca que va a salir agua, le dice. Y como el pueblo era incrédulo, Moisés se fue, no golpeó, no directamente le habló a la roca. Agarró, golpeó con la vara y le dijo, vean rebeldes, le dijo todavía a los que estaban allí al pueblo, que va a brotar agua. ¿Salió agua? Sí, salió agua. Salió agua. Porque era para darle al pueblo. ¿Y qué le pasó a Moisés? Por causa de eso Moisés no entró. Ah, Moisés, ¿quién te ordenó a vos que vayas a golpear la piedra? ¿Quién te ordenó a vos que vayas para donde no tenés que ir? A golpear la piedra. No. Desobedeció. El pueblo se salvó, tomó agua. Por eso cuando uno predica la palabra, vos podés ir a un lugar. Te gusta, hay muchas personas que se convierten al Señor. Pero voy a dejar acá. Acá te ha puesto Dios. Voy para ir a otro lado. Allá, viera cómo están evangelizando. Sí, se evangeliza porque la palabra de Dios tiene poder. Pero después Dios, ¿qué te va a decir? Yo no te puse ahí. Yo no te puse ahí. Yo te puse que tenés que estar acá. Acá tenés que estar. Acá te puse yo. No intentes ir para ninguna parte. Porque vas a fracasar como Lot. Vas a fracasar cuando Abraham y Lot iban y de pronto hubo altercado entre los pastores de Abraham y de Lot. Y Abraham, como tenía un corazón de Dios, le dijo, para que no haya altercado entre tus pastores y los míos, vamos a hacer una cosa. Vos elegí todo lo que vos quieras, déjame a mí, yo voy a elegir lo demás, lo que queda. ¿Y sabe qué hizo? No miró la llanura, miró toda la llanura. Qué bien esta llanura, qué hermoso, pero estaba cerca de Sodoma. Lo tengo a la ciudad acá. Acá hay de todo. Y el pobre Abraham le tocó una montaña alta para subir ahí, desmontar todo eso, para subir, desmontar y estar allá arriba. ¿Sabe qué pasó? Así es la obra de Dios. Nunca busquemos lo fácil, porque es peligroso. ¿Qué le pasó a Lot? Lot se metió allá, se corrompió, hizo cuantas cosas. Perdió su esposa, perdió sus hijos, perdió todo por haber estado ahí pensando en los bienes materiales. Pero Abraham le dijo, Dios ya le había hablado antes a Abraham, y le dijo, tu descendencia va a ser bendecida, te voy a bendecir. Y Moisés siguió, y siguió Abraham. Pero Abraham tenía que escalar. Él tenía que escalar para subir allá en el monte y poder ver lo que Dios le iba a mostrar. Porque si no, no iba a poder ver. ¿Por qué no vio Lot?
porque estaba abajo. Y Moisés subió allá a la montaña y pudo ver allá. A ti te daré esto, Moisés. A ti te daré esto, Abraham. A ti, pero les costó. La obra de Dios, hermano, cuesta. Nunca es fácil. Queremos hacer la obra de Dios, nos cuesta. No busquemos lo fácil porque nos va a pasar como no. Perdemos todo. Siempre tratemos, si tenemos que sufrir, sufra en la obra, pero que sea para Dios, que sea lo que Dios te ha mandado a hacer. Si a mí, yo voy para donde Dios me manda, si a mí me pasa algo allí, el responsable es Dios, porque Él me mandó ahí. Pero si no me ha mandado para ahí, el responsable soy yo, porque para eso Dios nos dio todas cosas para que nosotros podamos movernos. Es lo mismo que vos te pongas ahí en la calle y empieces a orar de ahí para que Dios te salve de los autos. ¿Te va a salvar? No, no te va a salvar. Porque para eso Dios te dio piernas para que salgas para afuera. Te dio todo para que salgas. Lo que vos no podés hacer, lo hace Dios. Pero lo que yo no puedo hacer, lo que yo puedo hacer, tengo que hacerlo. Dios no te lo va a hacer. Y así es la obra de Dios, hermano. Y ya terminando, dice que sabiendo, dice, considerando todo esto lo que hemos visto, que hemos sido santificados, que hemos de vivir con temor y temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Por qué? Porque un día hemos sido rescatados. Un día hemos sido comprados. Ya no somos de nosotros, hermano. Yo no puedo hacer lo que yo quiero porque yo soy del Señor. No puedo hacer, hermano. Y si hace, va a recibir las consecuencias. Porque habéis sido comprados por precio, dice. Glorificada en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y eso es lo que tiene que hacer. Dios ha hecho cosas maravillosas y va a seguir haciendo cosas maravillosas en cada una de nuestra vida. Hermano, si usted está afligido, no se haga problema. No se haga problema. Si usted está pasando momentos difíciles, no se haga problema. Hay un versículo muy importante que lo voy a mostrar, el Salmo 140, y con esto termino. Versículo 12. Y fíjese lo que dice David. Yo sé que Jehová tomará la causa del afligido. Fíjese en esto, Miren ustedes lo que es. Lo que es. Yo estoy afligido, sí, pero yo no puedo hacer nada. Y esta palabra causa siempre sentimos muchas veces en la televisión. Yo tengo mi abogado, dice, entregué la causa al abogado. Ahí tiene la causa mía, todo el abogado. Él sabe todas las cosas. Entregué. ¿Por qué? Porque tiene confianza. David hace lo mismo. Dice así: yo sé que Jehová tomará la causa del afligido, dice, y el derecho de los necesitados. El derecho. Ese es un buen abogado, Cuando toma la causa y no está burlando ni nadie, ¿viste? Es un buen abogado. Conoce quién tiene razón y quién no tiene razón. Y él juzga de acuerdo al andar de nuestra vida acá. Así que, hermanos, sigamos firmes, creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver que la iglesia va a seguir creciendo, pero siempre tenemos que marchar con temor y temor, orando por todas las personas, por todos los hermanos, por los que vienen, los que no vienen, para que Dios nos dé fortaleza en este tiempo difícil. No porque seamos perseguidos del Evangelio, sino porque entra en cada uno de nosotros a veces la depresión de venir a la iglesia, de escuchar la palabra de Dios. Que así sea, hermano. Dios los bendiga.